Si existe un Dios, Él sabe exactamente qué sería necesario para convencerme. No lo ha hecho. Y por lo tanto, o no existe o no quiere que yo sepa que existe. Bien, la mayoría de mis amigos ateos que viven en los Estados Unidos viven para el dinero. Y tiene sentido. El dinero puede beneficiarte enormemente. No hay nada malo con el dinero. Pero, ¿es el propósito último de la vida vivir para el dinero? En el cielo no hay sufrimiento ni tristeza, según algunas tradiciones. Mi mamá está convencida de que irá al cielo y está convencida de que yo iré al infierno. No sé quién terminará en el cielo, pero no será mi mamá. No hay manera de que mi mamá pueda estar en el cielo sin sufrir y sin estar triste porque su hijo está en el infierno. Y si Dios hace algún tipo de magia para quitarle eso, entonces ya no es mi mamá. Es un facsímil de mi mamá. Algún tipo de cosa robótica adoradora que no es mi mamá. No, sé racional. Usa tu buena mente. Si no hay Dios, cuando mueres, te pudres. Cuando yo muero, me pudro. Fin de la historia. Solo piénsalo. Ahora bien, hay una alternativa a eso. Y la alternativa es que si existe un Dios sobrenatural, entonces posiblemente haya vida después de la muerte. Ahora bien, ¿por qué creo que hay vida después de la muerte? En primer lugar, porque la evidencia dice que existe un Dios sobrenatural. Y, en segundo lugar, porque la evidencia histórica indica que Jesús estaba muerto y que 3 días después resucitó de entre los muertos. En este extraordinario debate, el reconocido apologista cristiano Cliff Kennedy se enfrenta a Matt Dillahunty, expresidente de la comunidad atea de Austin. Y en este enfrentamiento van a haber una discusión sobre 3 preguntas fundamentales. 3 de las preguntas más profundas de la existencia. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Y cómo se puede entender qué es el amor? Y ahora te pregunto a vos que estás del otro lado, ¿qué argumento te convenció más? ¿El del ateo o el del cristiano? Y además, ¿cómo habrías respondido a estas preguntas? Déjalo en los comentarios. Ahora sí, comencemos. Una de las objeciones recurrentes es esta idea de que sin Dios no existe un significado último ni un propósito real. No sé exactamente qué quieres decir con propósito real. Eso me parece un poco tramposo. Pero en cuanto al significado último, sí, estoy de acuerdo. No existe un significado último en el sentido existencial del que estás hablando, y eso no importa en absoluto. El automóvil que tengo estacionado allá afuera lo he tenido durante algunos años y algún día terminará deteriorándose por completo. ¿Significa eso que no tiene valor ahora? ¿Significa que no tiene ningún valor para mí en este momento? ¿Acaso porque no tiene un propósito eterno debería deshacerme de él ahora mismo? ¿Debería simplemente tirarlo? Eventualmente será inútil. Eso es absurdo. Todos reconocemos que las cosas tienen significado y propósito ahora porque son valiosas para nosotros. Estas son propiedades que nosotros atribuimos a las cosas y también a las personas. ¿Te importo tanto como tu cónyuge? Apostaría a que no, a menos que seas tú mismo. Esta idea de que si algo no tiene significado último o si en última instancia carece de significado, entonces necesariamente es siempre insignificante o carece de significado en todos los sentidos, simplemente no se sostiene. Respecto a la moralidad y a la acusación de que todo es relativo, en realidad soy un firme defensor de la moralidad absoluta. Y a pesar del hombre de paja presentado por Cliff, no estoy diciendo que la esclavitud sea inmoral porque yo lo diga. Tal vez sorprenda a algunas personas saber que, aunque no creo en un valor intrínseco, sí creo que las personas tienen valor, y ese valor es el que nosotros les atribuimos. La idea de que la moralidad secular se basa simplemente en porque yo lo digo es completamente absurda. Es exactamente lo contrario de lo que acabo de explicar acerca de cómo se construye un sistema moral. Somos seres físicos en un universo físico que funciona conforme a leyes físicas. Existen verdades que pueden descubrirse acerca de cómo nuestras acciones nos benefician y de cómo nuestras acciones nos perjudican. Esto es simplemente cierto. No necesitamos otra mente para determinarlo. Esto tiene que ver con la interacción entre mentes, pero no necesitamos una mente trascendente que dicte lo que es verdadero. Descubrimos lo que es verdadero acerca de la realidad que habitamos. Con Dios o sin Dios, con alma o sin alma, podemos elegir todo lo que Cliff mencionó acerca de tratarnos bien unos a otros, construir una sociedad productiva, preocuparnos por los demás, amarlos, intentar acabar con la pobreza, intentar acabar con la opresión y procurar construir una sociedad mejor.
Podemos hacer todo eso simplemente porque es lo correcto. No existe evidencia de un alma. De hecho, existe buena evidencia en contra de ella. No existe evidencia, o al menos no suficiente evidencia, para las distintas afirmaciones acerca de Dios que existen. Por lo menos, no he conocido ninguna evidencia particularmente buena. Pero podría estar equivocado, y mañana podría descubrir que sí existe un Dios y que sí tengo un alma. Sin embargo, eso no cambiaría mucho la manera en que vivo mi vida, porque ya he llegado a buenas razones para actuar como lo hago. Estoy dispuesto a ser corregido, pero lo que me corregirá será la razón y la evidencia, no una apelación a Dios. Y cuando la gente me pregunta qué haré si muero y termino delante de Dios, mi respuesta es: lo intenté. Utilicé mi cerebro. Seguí la evidencia a donde me llevó. Y por cierto, si tu carácter está representado con precisión en la Biblia o en el Corán, no quiero tener nada que ver contigo. Ya soy moralmente superior a ti. Me preocupo más por las personas de lo que tú te preocupas. Yo jamás he aprobado la esclavitud. Jamás he aprobado el genocidio. Los dioses sí lo han hecho. ¿Todas las religiones conducen al mismo Dios? No lo sé. Me parece poco probable. Claramente todas definen a Dios de manera diferente. Creo que incluso dentro de la misma iglesia, sentadas en el mismo banco, dos personas definirán a Dios de manera distinta y tendrán diferentes concepciones de Él. Pienso que existen tantas religiones como personas que intentan practicarlas. Mi preocupación no es si todas conducen al mismo Dios. Mi preocupación es qué clase de mundo terminan produciendo. ¿Por qué debería preocuparme por una vida después de la muerte cuya existencia ni siquiera sé si es real, cuando tengo una vida que sé con certeza que poseo y que me gustaría mejorar? Si tu religión impide que las personas que no la practican o incluso quienes sí la practican vivan la mejor vida posible ahora mismo, entonces tu religión es un problema. Eso se aplica al Islam, al cristianismo, a la cienciología, al hinduismo y a todo lo demás. Si estás promoviendo algo que perjudica el bienestar de este mundo, entonces formas parte del problema. Gracias, caballeros. Matt, la siguiente pregunta comenzará contigo. ¿Ser ateo requiere la misma fe que creer en Dios? No, en serio. No se necesita ninguna fe para no creer algo. No se necesita. Ahora bien, si el ateísmo fuera la afirmación de que no existen dioses, entonces sí, podría argumentarse que esa postura se basa en la fe, o tal vez no. Dependería de cuál fuera la base o el fundamento de esa creencia particular. Pero el ateísmo en el sentido débil, es decir, simplemente no creo esto, no requiere fe. Yo no creo en pie grande. Eso no es fe. No es una postura basada en la fe. No estoy afirmando con certeza que pie grande no exista. Simplemente aún no estoy convencido. La afirmación acerca de pie grande no ha cumplido con su carga de la prueba. Tampoco la han cumplido los relatos de abducciones extraterrestres. Y por cierto, quiero señalar que puedes hablar ahora mismo con personas reales y vivas que te contarán sus historias de abducción extraterrestre. Personas vivas, respirando, con quienes puedes conversar. Tendrán relatos similares en muchos detalles. En algunos casos, hay varias personas que supuestamente experimentaron el mismo acontecimiento juntas. En otros casos, los supuestos avistamientos han involucrado pueblos enteros. Puedes entrevistar a estas personas. ¿Cuántos creen realmente que están siendo secuestrados por extraterrestres? Yo no. Son personas con las que puedes hablar hoy mismo. Alguien escribe unos cuantos libros, y después de un par de miles de años, alguien podría ponerse de pie y decir: miren, yo tampoco lo creería, pero observen todos estos relatos. Son testimonios de primera mano. Fueron entrevistados por los medios. Tenemos un registro mucho mejor de lo que ocurrió a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI que de lo que sucedió cuando Jesús supuestamente vivió o durante la época en que el hinduismo estaba formándose. Este es un registro real. Incluso tenemos grabaciones de video de personas contando lo que les ocurrió. Después comenzarán a conectar todos esos relatos en una compleja red de explicaciones, exactamente como hacen hoy los teóricos de la conspiración. Todas las personas religiosas, el gobierno, los círculos de las cosechas, no creemos en ninguna de esas cosas, eso espero. Estoy en Texas State y en cierto sentido los respeto porque no me importan las rivalidades universitarias, así que no estamos compitiendo. Pero no creemos en eso. ¿Por qué deberíamos hacerlo?
Sin embargo, se espera que creamos una afirmación potencialmente más extraordinaria basada en una evidencia más débil. No hay nada particularmente extraordinario en que un universo de 13.700 millones de años de antigüedad pueda contener alguna otra forma de vida en algún lugar. No lo sé. Probablemente sea poco probable que hayan llegado hasta aquí. No existe ninguna razón para que eligieran específicamente la Tierra, porque no somos especiales, a pesar de lo que muchos creacionistas quisieran hacerte creer. Ellos presentan a un dios parecido al coyote de los dibujos animados, que se coloca un sombrero, camina por un cable y realiza toda clase de maniobras para atrapar a un coyote. Construye este inmenso universo entero para una sola especie de mamífero en este pequeño e insignificante punto del espacio. ¿Llegaron los extraterrestres aquí? No lo sé, no lo creo. No tengo ninguna buena razón para creerlo. Eso no significa que crea que no sucedió. Y, sin embargo, se espera que aceptemos las afirmaciones más extraordinarias de la religión con una evidencia menos sólida. Se espera que creamos en milagros, cosas que suspenden o violan las leyes de la naturaleza. No hay nada en las supuestas abducciones extraterrestres que necesariamente viole las leyes de la naturaleza. ¿O sí? Quiero decir, al menos es una explicación ligeramente más razonable, y aún así no la creemos. Estamos hablando de personas con las que puedes conversar. Sin embargo, se nos pide que confiemos en libros anónimos que contienen relatos de oídas, copias de traducciones de copias escritas por autores desconocidos y anónimos, dentro de los cuales sabemos que existen falsificaciones. ¿Alguien ha visto el programa Snake Salvation en televisión? Está en National Geographic. Trata acerca de pentecostales que manipulan serpientes y se basan en Marcos capítulo 16, en la sección comprendida entre los versículos 9 y 20. Creo que es alrededor de Marcos capítulo 16, versículo 18, donde dice que tomarán serpientes en sus manos. Marcos capítulo 16, versículos 9 al 20, casi con toda seguridad es una falsificación. No aparece en los manuscritos más antiguos y mejores. Sin embargo, ellos lo creen. Tal vez debería estar allí. Tal vez ellos tengan razón. A mí me gustan las serpientes. Tengo serpientes como mascotas. Voy a manipular las mías, pero no voy a manipular serpientes venenosas por diversión. Y ciertamente no como un ejercicio de fe, porque no existe buena evidencia de que sea algo que debamos promover. Esas personas son mordidas y mueren constantemente. Y mis amigos pastores que no sostienen esa doctrina particular los observan y dicen: «Oye, tonto, Dios te dio un cerebro y también médicos. Ve y úsalos». No existe acuerdo sobre estos asuntos relacionados con los dioses. No tenemos buena evidencia para estas cosas. Tenemos falacias y argumentos desgastados que han sido refutados una y otra vez. Si existe un Dios, Él sabe exactamente qué sería necesario para convencerme. No lo ha hecho. Y por lo tanto, o no existe o no quiere que yo sepa que existe. No. Un ateo tiene un tipo de fe que dice: voy a vivir para alguien o para algo distinto de Dios. Y la pregunta fascinante que me encanta hacerles a mis amigos ateos es esta: ¿para qué viven? ¿Y cuál es la evidencia de que aquello para lo que viven es verdadero? Ahora bien, la mayoría de mis amigos ateos que viven en los Estados Unidos viven para el dinero. Y tiene sentido. El dinero puede beneficiarte enormemente. No hay nada malo con el dinero. Pero, ¿es el propósito último de la vida vivir para el dinero? Mis amigos materialistas seculares son personas muy talentosas. La mayoría trabaja en Wall Street. Y la mayoría vive para el dólar estadounidense. Creo que vivimos en una cultura que otorga un enorme valor a eso. No estoy diciendo que Matt lo haga. Solo digo que la mayoría de mis amigos ateos, que son personas maravillosas, viven para el dinero. Otros viven para el placer. Han reducido el propósito de la vida a estimular sus terminaciones nerviosas. Lo entiendo. Yo disfruto el placer. Estoy convencido de que el placer es un regalo de Dios. El sistema nervioso central que tengo y que me permite experimentar placer es bueno. Las papilas gustativas de mi lengua que me permiten disfrutar la comida son buenas. Pero reducir el propósito de la vida a estimular mis terminaciones nerviosas? Vamos. Lo que me parece interesante es que Matt dice constantemente: no hay suficiente evidencia. Muy bien. Lo que me encantaría escuchar de Matt es: ¿para qué estoy viviendo? ¿Y cuál es la evidencia de que aquello para lo que vivo es verdadero?
Amigos, todos esta noche apoyaremos nuestra cabeza sobre la almohada. Ninguno de nosotros puede demostrar absolutamente que aquello para lo que vive es verdadero. La cuestión es, ¿cuál es la evidencia de que aquello para lo que vives es confiable y verdadero? Existen muchas opciones diferentes. A Matt le gusta hablar mucho acerca de la Biblia. Así que hablemos de la Biblia. Los evangelios que tenemos hoy en inglés se basan en más de 5.200 manuscritos griegos o fragmentos de manuscritos fechados entre el siglo II y el siglo X después de Cristo. Todos concordando en un grado infinitesimal. No existe ningún documento de la antigüedad que pueda siquiera acercarse a los evangelios del Nuevo Testamento en cuanto a evidencia manuscrita. En segundo lugar, tenemos 4 evangelios distintos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero no son copias exactas. Obviamente utilizaron notas. Existen similitudes de lenguaje, especialmente entre los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Sin embargo, existe una extraordinaria coherencia interna entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No hay contradicciones importantes, hay perspectivas diferentes. Del mismo modo que si tú y yo estuviéramos en una esquina observando 2 automóviles que avanzan por la calle y escucháramos a una mujer gritar, luego el chirrido de los frenos y después una colisión. Si tú y yo fuéramos a la estación de policía y tú dijeras, oficial, vi 2 automóviles avanzando por la calle. Escuché a una mujer gritar y después ocurrió una colisión. Y yo dijera, oficial, vi 2 automóviles avanzando por la calle. Escuché el chirrido de los frenos y después ocurrió una colisión. No nos estaríamos contradiciendo. Estaríamos ofreciendo 2 perspectivas igualmente válidas de lo que realmente ocurrió. Y eso es precisamente lo que encontramos en los evangelios. Me alegra mucho que no sean copias idénticas. No son fotocopias. Son perspectivas únicas acerca de Jesús de Nazaret. Ahora bien, lo que me resulta asombroso es que Matt dice que fue al seminario. No fui. Muy bien. ¿Ibas a dedicarte al ministerio? Iba a hacerlo. No fui. Sí, porque querías entrar al ministerio, ¿correcto? Lo cual significa que probablemente leíste la Biblia. Y cuando haces una afirmación como que la Biblia no dice nada en contra de la esclavitud, eso resulta vergonzoso. Permíteme decirte por qué es vergonzoso. En primer lugar, el tema principal de la carta a Filemón en el Nuevo Testamento es que Pablo le escribe a un dueño de esclavos llamado Filemón y le dice, conocí a tu esclavo fugitivo, Onésimo. Ahora bien, en el Imperio Romano, la norma legal era que se permitía ejecutar al hombre. Era un esclavo fugitivo. Pero yo, Pablo, te estoy pidiendo a ti, Filemón, que recibas nuevamente a Onésimo, ya no como esclavo, sino como hermano en Cristo. ¿Quién crees que luchó y finalmente ganó la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico? Un hombre llamado William Wilberforce, que sirvió en el Parlamento británico, y fue debido a su fe en Cristo que luchó contra la esclavitud en todo el Imperio Británico, hasta que venció, poco antes de morir. ¿Por qué William Wilberforce luchó por la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico? Porque era un seguidor devoto de Cristo y entendía que todos los seres humanos son creados a imagen de Dios. Por lo tanto, oponerse a la esclavitud y defender el valor y la dignidad de toda vida humana no es una opción. Así que puedo prometerles, amigos, que tienen que leer el texto por ustedes mismos. Porque si un hombre tan inteligente como él puede decir que la Biblia nunca dice nada contra la esclavitud, entonces tienen que leerla por ustedes mismos. Lean Filemón en el Nuevo Testamento. ¿Qué piensan o creen que sucederá después de su muerte? Imagino que mi esposa se casará con otro, y en realidad se va a escapar con un amigo suyo y tendrá un montón de hombres. Ah, ¿te refieres a qué me va a pasar a mí? No lo sé. No veo ninguna razón para pensar que me vaya a pasar algo. Todo lo que me hace ser yo, todo lo que histórica y religiosamente hemos atribuido a un alma que pueda identificarse con un lugar, tiene un lugar en el cerebro. Mi personalidad está en mi cerebro. Sabemos por experimentos con personas que han sufrido toda clase de daño cerebral que se puede reiniciar la personalidad de las personas, sus preferencias, sus recuerdos y su capacidad para formar nuevos recuerdos. Voy a decir mal el nombre. Viswanathan. ¿Alguien lo sabrá? En fin, dio una charla en una de las cumbres sobre religión acerca de un paciente con cerebro dividido, una hemisferectomía. Pueden comunicarse con ambas mitades, y cada mitad tiene una personalidad separada, una identidad separada, y se comunica de manera independiente. Una mitad cristiana, la otra mitad atea.
Ahora bien, supongo que podrías argumentar que cuando dividimos ese cerebro por la mitad, solo había suficiente alma para un lado y el otro lado simplemente salió perdiendo. Pero todo lo que sabemos acerca de lo que nos hace ser nosotros, nuestros gustos, nuestras preferencias y nuestros deseos, todo eso es producto del cerebro. Muchos teístas dirían que hay un alma detrás de todo eso, un titiritero, el fantasma en la máquina. Y sin embargo, no hay evidencia que apoye eso. Y no tiene sentido dentro del modelo. Si sufro un daño cerebral severo y de pronto no recuerdo el pasado, no recuerdo que amo a mi esposa, no me gustan las mismas comidas, no quiero relacionarme con las mismas personas, y de repente, ahora creo en Dios, soy la misma persona. No lo creo. ¿No hemos terminado, en realidad, con una persona completamente nueva? Tengo un argumento que uso parcialmente como broma. Es un argumento que demuestra que, según algunas tradiciones, nadie está en el cielo, y es muy sencillo. En el cielo no hay sufrimiento ni tristeza, según algunas tradiciones. Mi mamá está convencida de que irá al cielo y está convencida de que yo iré al infierno. No sé quién terminará en el cielo, pero no será mi mamá. No hay manera de que mi mamá pueda estar en el cielo sin sufrir y sin estar triste porque su hijo está en el infierno. Y si Dios hace algún tipo de magia para quitarle eso, entonces ya no es mi mamá, es un facsímil de mi mamá, algún tipo de cosa robótica adoradora que no es mi mamá. Mi mamá y yo discrepamos vehementemente en asuntos religiosos, tanto que ya no hablamos de eso porque nos amamos. Nos gustaría tener una reunión civilizada, ya sabes, en Acción de Gracias, Navidad o cualquier festividad religiosa que me lleve hasta allí para visitarla y pasar tiempo juntos. Por cierto, celebramos la Navidad, tenemos un gran árbol blanco con caramelos de menta y cosas así. Es increíble, completamente secular. Lo estamos recuperando, porque el cristianismo robó la mayoría de esas cosas de otras religiones. Y también la Pascua, aunque no soy muy fanático de los huevos y los dulces porque soy diabético. Pero todo lo que sabemos acerca de nosotros ocurre en nuestro cerebro. El cerebro se daña. ¿Sigue siendo la misma persona? No lo sé. Las matemáticas de las almas son confusas. Sam Harris ha hablado sobre las matemáticas de las almas para las personas que creen que los cigotos reciben un alma, porque el embrión a veces se divide y luego vuelve a unirse. Entonces, cuando se divide, tiene dos almas y cuando vuelve a unirse, solo tiene una. O ahora tenemos un cuerpo con dos almas. O no ponemos un alma hasta después. O sucede cuando da el primer aliento, como creían los judíos. No tiene ningún sentido. Las matemáticas de las almas no tienen sentido. La ciencia de las almas no tiene ningún sentido. No hay razón para pensar que exista algún tipo de fantasma dictando lo que ocurre en mi cerebro. Ni siquiera hemos entrado en el tema del libre albedrío. Hooke sigue afirmando que lo tenemos. Yo no estoy convencido de que lo tengamos, al menos no en el sentido en que él lo plantea. No sé qué me va a pasar cuando esté muerto. Estoy bastante seguro de que mi cuerpo se va a pudrir. Mi cerebro dejará de funcionar y dejaré de existir. Y eso no me molestaba antes de estar vivo, así que no veo por qué me molestaría después. Amigos, tenemos que ser honestos unos con otros. Si no hay Dios, sabemos exactamente qué ocurre cuando morimos. Si no hay Dios, no hay vida después de la muerte. Si no hay Dios, tú eres materia y energía. Y cuando mueres, la materia y la energía se descomponen. Así que no actuemos como si tal vez hubiera vida después de la muerte. No, eso es ilógico. Si no hay Dios, cuando tú mueres, cuando yo muero, nos convertimos en fertilizante. Muy lógico, muy razonable. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que tengo que hacer funerales para familias ateas o agnósticas. Inevitablemente, lo que me ocurre es que estoy allí de pie y vienen a mí diciendo, bueno, ya sabes, tal vez el gran espíritu. Disculpa, ¿gran espíritu? ¿De qué estás hablando? Si no hay Dios, no hay espíritu. Hay materia y energía. Y cuando morimos, la materia y la energía se descomponen. Ahora no te asustes. Simplemente enfrenta la realidad. Sé objetivo y no permitas que tus temores hagan que te tiemblen las rodillas diciendo, oh, bueno, tal vez, oh, bueno, posiblemente. No, sé racional. Usa tu buena mente. Si no hay Dios, cuando mueres, te pudres. Cuando yo muero, me pudro. Fin de la historia. Solo piénsalo. Ahora bien, hay una alternativa a eso. Y la alternativa es que si existe un Dios sobrenatural, entonces posiblemente haya vida después de la muerte.
Y puedo prometerles que jamás creería en la vida después de la muerte porque tengo miedo de morir. Eso es ser débil, eso es ser cobarde. En cambio, más vale que uses tu cerebro, que empieces a pensar y que determines si la evidencia apunta a que hay algo más en la realidad que materia y energía. Si hay algún tipo de Dios o si no lo hay. Y en segundo lugar, más vale que uses tu cerebro y pienses con mucha claridad. ¿La evidencia histórica apunta a que Jesús murió y resucitó de entre los muertos o no? Y puedo prometerles que si creen que hay vida después de la muerte porque tienen miedo de morir, son intelectualmente débiles. Y yo jamás creería que hay vida después de la muerte porque me resulta atractivo. Y Matt está equivocado. No creo en la vida después de la muerte porque tenga este profundo anhelo de vida después de la muerte. Pero te diré exactamente lo que hago. Si descubro que tengo un profundo anhelo de algo, miro la evidencia para averiguar si hay algo de verdad en ello o no. Y si no hay verdad en ello, lo abandono. Pero si hay evidencia que lo apoya, sería muy sabio seguir esa evidencia. Ahora bien, ¿por qué creo que hay vida después de la muerte? En primer lugar, porque la evidencia dice que existe un Dios sobrenatural. Y, en segundo lugar, porque la evidencia histórica indica que Jesús estaba muerto y que 3 días después resucitó de entre los muertos. Y las personas que lo vieron resucitado de entre los muertos murieron, no por una creencia, sino por lo que afirmaron haber visto, al Cristo muerto resucitado de entre los muertos. Si afirmas haber visto algo, como Mateo, Marcos, Juan, Tomás, Felipe, Andrés y Pedro, si afirmas haber visto al Cristo muerto resucitado de entre los muertos, y luego te paras delante de soldados romanos, y los soldados romanos dicen, César es Señor y vivirás. O, si mantienes que Jesús ha resucitado de entre los muertos, te ejecutaremos por ello. Y si estás allí de pie y dices, lo siento, he visto a Jesús resucitado de entre los muertos, eso le da a tu afirmación una credibilidad tremenda. Así que la evidencia es que Jesús resucitó de entre los muertos. Por eso estoy convencido de que, cuando Él te promete vida eterna si confías en Él, no está diciendo palabras vacías, está diciendo la verdad. ¿Cómo explican ustedes dos el amor? ¿Es algo real? Si no hay Dios, has reducido la realidad a materia y energía, lo cual significa que el estudiante de la Universidad de Duke tenía toda la razón cuando me dijo, Cliff, no hay Dios. Y yo pregunté, muy bien, entonces, ¿qué motiva a la Madre Teresa a hacer lo que hace entre los moribundos en Calcuta, India? Y él estuvo exactamente en lo correcto cuando dijo, el impulso de preservar el acervo genético. Eso es lo que motiva a la Madre Teresa. Y yo dije, lo siento, no estoy de acuerdo. No creo que la Madre Teresa tenga que trabajar entre los moribundos en Calcuta, India. Creo que ella elige libremente hacerlo. Creo que ella elige libremente amar a personas que están muriendo muertes espantosas. Y esa capacidad de elegir amar es parte de lo que significa ser un ser humano. Todo ateo, todo agnóstico y todo ser humano tiene la capacidad de amar. Todos mis amigos ateos aman muy profundamente. ¿Pero qué es el amor? El amor no es simplemente una reacción bioquímica, un impulso sexual o un impulso de preservar el acervo genético. El amor es una decisión de la voluntad de cuidar de otra persona. Ahora bien, creo que la definición de amor de Matt como algo que simplemente te sucede sale directamente de Hollywood. En otras palabras, para demasiados de nosotros en Estados Unidos, el amor es algo en lo que caes y de lo que sales. Es un sentimiento que simplemente te abruma. Jesús dijo, amén a sus enemigos. Yo nunca tengo buenos sentimientos hacia mi enemigo. Entonces, ¿está siendo Jesús poco realista cuando nos manda a amar a nuestros enemigos? No. Porque cuando lees el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, empiezas a darte cuenta de que el amor no es un sentimiento en el que entras o del que sales. Más bien, el amor es una decisión de la voluntad de orar por el bienestar y el éxito de otro ser humano, y de trabajar por ello, incluso si esa persona es tu enemigo. Así que tú y yo fuimos creados para amar. Todos tenemos libre albedrío, y todos elegimos si vamos a amar o si vamos a buscar venganza. Todos elegimos si vamos a amar o si vamos a ser apáticos. Todos elegimos si amamos u odiamos. Y puedo prometerte que si pones tu fe en Cristo, todo lo que Él quiere hacer es ayudarte a amar mejor a los demás. Y esa ha sido mi experiencia. Fui a Davidson College, en Carolina del Norte, para jugar al baloncesto.
El único problema era que no era lo suficientemente bueno para jugar baloncesto de División 1. Así que apenas logré entrar al equipo y tuve buenos asientos en todos los partidos. Había un entrenador asistente que se paraba al costado de la cancha durante las prácticas de baloncesto y se burlaba de mí. Mis compañeros venían y me decían, «Oye, hombre, ¿qué le hiciste a este tipo? Te trata como basura». Y yo decía, «No lo sé». Pero por dentro sentía odio y resentimiento hacia este hombre, porque él se interponía entre mí y lo que más quería hacer en la vida en ese momento: jugar contra NC State, Notre Dame, St. John's, Chapel Hill y UCLA. Para decirlo honestamente, resentía la existencia misma de ese hombre en el planeta Tierra. Pero llegué a un punto en mi vida en el que dije, «Dios, he intentado amar a este hombre y no lo soporto. ¿Podrías ayudarme, por favor?» Y experimenté un poder fuera de mí mismo para amar a un entrenador de baloncesto a quien, por mi cuenta, odiaba. Eso es lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere darnos el poder desde adentro para cambiar y amar incluso a nuestro enemigo, incluso a la persona que nos derriba. Él quiere darnos el poder para perdonar. Y perdonar es difícil, porque cuando alguien me hiere lo suficiente, lo que suena en mi cabeza es, Rocky, 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 destrúyelo hasta la próxima generación. Y Jesús dice, no perdona, absorbe el golpe, perdona. Y encuentro que eso es vivir de verdad. Así que, en un par de ocasiones, hemos escuchado que si no hay Dios, entonces solo hay materia y energía, lo cual simplemente señalaré que en realidad no es cierto. Si existe o no Dios es una pregunta, y si existe o no algo más es otra. Cliff quiere decir que si no hay Dios, entonces solo hay materia y energía. Creo que los budistas no estarían de acuerdo con él. Ellos no creen en un Dios, y sin embargo creen en toda clase de cosas sobrenaturales, algunos de ellos como el karma, la reencarnación y cosas por el estilo. El modelo de Cliff es el único que él puede ver en su cabeza. Cuando se trata del amor, él mencionó el ejemplo de la Madre Teresa. Si eres católico, probablemente voy a molestarte, pero si no has leído La posición misionera de Christopher Hitchens, probablemente deberías hacerlo. Su Madre Teresa no fue un agente de amor, estaba enamorada del sufrimiento. Creía que el sufrimiento acercaba a las personas a Dios, así que recibió millones en donaciones y dejó a personas tiradas en pisos miserables, sufriendo y muriendo, porque era la voluntad de Dios. No fue una agente de cambio. En muchos casos, no proporcionó los tratamientos médicos que habrían sido necesarios y que habrían sido una verdadera demostración de amor y cuidado hacia alguien. Ella amaba su idea de Dios, que incluía el sufrimiento como una demostración principal de lo que Dios quería de la vida de esas personas. Ahora bien, en realidad no estoy defendiendo un amor de Hollywood. Cuando dije que el amor es algo que sucede, hablaba de cómo uno se enamora o conoce a alguien. No recuerdo haber tomado una decisión consciente de ningún tipo. Tal vez lo hice. La demostración de la voluntad está en lo que hago con el amor. ¿Qué es el amor? ¿Cómo explico el amor? Bueno, sí, es algo que ocurre en el cerebro, como señales químicas y bla, bla, bla. Podemos reducirlo hasta que a algunos les parezca algo realmente estéril y clínico. Pero ¿en qué sentido es menos maravilloso? Si descubres que la experiencia que has tenido de estar enamorado en realidad no proviene de una fuente externa, aún así tuviste ese sentimiento. Es lo mismo. Es verdadero. La experiencia no queda disminuida. Y yo argumentaría que esta apelación constante a los dioses como fuentes externas de cosas como el amor las disminuye. La gente mira las flores. Las flores son hermosas. Me gustan las flores tanto como a algunas personas, pero me gustan las flores. ¿Una flor es más hermosa porque Dios la hizo? Por supuesto que no. El hecho de que exista algún Dios todopoderoso significa que podría haber creado una flor que al mirarla te llevara al borde de un éxtasis eufórico y de inmediato a un orgasmo que superara todo en todas partes. Pero la flor sigue siendo hermosa, aunque no haga eso. Y el amor, ya sea que pienses que viene de Dios o que pienses que es simplemente lo que ocurre en tu cerebro, sigue siendo lo mismo. No se requiere demostrar que existe un Dios para esto. Del mismo modo que cuando como ciertas cosas y las disfruto, o cuando escucho cierta música.
Una de las cosas que me ayudó a entender todas esas veces del pasado en las que estaba convencido, como todos los que me rodeaban, de que había experimentado al Espíritu Santo allí mismo, fue llegar a comprender que podía tener esa misma experiencia eufórica, o una experiencia similar a partir de la música secular, de la belleza, del arte o del Monte Rushmore. Por cierto, la razón por la que reconocemos que el Monte Rushmore fue diseñado es porque tenemos montañas de evidencia de ello, y no existe ningún mecanismo por el cual las montañas generen espontáneamente rostros, lo cual no es lo mismo que la vida. Reconocemos el diseño no por la complejidad, sino al contrastarlo con aquello que ocurre naturalmente, y la vida ocurre naturalmente. Allí hay un mecanismo de replicación, y decir que alguien camina y encuentra una cosa que parece diferente es absurdo si crees en Dios. Porque con el argumento del relojero de Pali, si caminas y encuentras un reloj y dices que claramente fue diseñado, estás equivocado. Porque en un universo creyente en Dios, estás caminando en un universo lleno de relojes, a través de un pastizal de relojes, y levantas un reloj y dices, este es especial. Eso es lo mismo que Él está haciendo con el amor. Este debate no trata solamente sobre evidencia, filosofía o argumentos. Trata sobre los temas más importantes de la vida. Y ahora quiero darte una respuesta clara y bíblica sobre todas las cosas. En primer lugar, ¿cuál es el propósito del ser humano? El propósito del hombre es glorificar a Dios, y las Escrituras no dejan dudas al respecto. En segundo término, si existe vida después de la muerte. Pero no para todos, solamente para los que se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo. Ellos recibirán toda la bienaventuranza, todo el gozo, toda la bondad que puede dar un Dios todopoderoso y por la eternidad. Realmente el que conoce a Jesús, el que lo abraza como Señor y Salvador, ha recibido la vida abundante. Pero por otra parte, aquellos que rechazan a Cristo como Señor y Salvador, van a enfrentarse con la muerte eterna. ¿Qué ocurre después de la muerte para los que lo rechazan? El infierno eterno, el horrendo fuego eterno. Y tercero, para comprender el amor, tenemos que mirar a Dios el Padre, entregando a su Hijo para salvar a los pecadores. Para comprender el amor tenemos que mirar al Hijo, muriendo voluntariamente para salvarte de tus pecados, para salvarte de la ira de Dios que mereces y que yo merezco. Él vivió, murió y resucitó, se entregó voluntariamente para pagar nuestra deuda. Él murió nuestra muerte y nos regala su vida. Y para comprender el amor necesitas que el Espíritu Santo lo derrame en tu corazón. Y eso solamente va a ocurrir cuando te arrepientas de tus pecados y te entregues a Cristo con todo tu corazón. Muchos ateos preguntan, ¿cómo podrían los cristianos disfrutar del cielo sabiendo que sus seres queridos están en el infierno? Pero lo que ellos no saben es que el Dr. Sproul ya refutó esta objeción de manera brillante. Descubrí su respuesta en este video para que nadie te tome por sorpresa con este tipo de preguntas.